Buenos días, hermanos. Qué bueno verlos otra vez, aunque sea por estos medios digitales. Espero que hayan tenido una semana muy linda y bendecida de parte del Señor. Estamos nuevamente aquí para discutir y hablar de la clase número 35, lección número 35, que tiene como título Luchas familiares por el poder. Todo se concentra y todo va a estar basado en 2 de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18. Aunque la lección se basa en el 17 y 18, voy a tocar algunos aspectos del capítulo 15 y 16 para poder entender partes que se van a discutir en el capítulo 17 y 18. Antes que nada, agradecemos a aquellos que están cada domingo no solamente viendo esta clase, sino también el mensaje del pastor, la parte de los jóvenes también, y hemos visto que está llegando mucha gente. Así que sigamos orando unos por los otros y veremos a ver hasta cuándo estamos aquí encerrados en la casa. Y espero que no muy pronto me tengan que ver con un rabo de caballo, de tanto pelo que me va a crecer, porque está todo sitio donde se cortan el pelo está cerrado. Así que, bueno, aprenderemos hasta cortarnos el pelo nosotros mismos. Bien, hermano, vamos enseguida al capítulo 15, 2 de Samuel, y vamos a seguir viendo, como le dije la semana pasada, cómo la bola de nieve se sigue haciendo grande cada vez más y más y más en la vida de David. Como decimos muchas veces, me han escuchado en la clase, la vida de David se le está poniendo cada vez más de cuadritos, se le complica más las cosas, pero estamos viendo también las consecuencias del pecado que vimos ya hace 2 semanas, que le había dicho que el profeta de parte de Dios a David. La semana pasada vimos cómo Amnón violó a su hermana de parte de padre. Vimos cómo Absalón mató a Amnón. Vimos que Absalón huye, después regresa y llega a Jerusalén y ahora está en Jerusalén. Hablamos acerca de la actitud de David como padre hacia Amnón, hacia Absalón, hacia Tamar. En fin, vimos que al parecer David no fue, vamos a seguirlo viendo hoy, un padre como dijimos y explicamos la semana pasada. En el capítulo 15 comienza que después que habían pasado varios años, Absalón se dedicó a ganarse el corazón del pueblo. Ya no hay duda que Absalón tiene como meta ganarse o apropiarse del reino de su padre. A él le tocaba el reino, quizás lo quiere antes de tiempo, él sabe que su papá está envejeciendo, quizás todavía tiene coraje porque su padre no defendió a Tamar, no sabemos, pero en fin, Absalón se encaprichó y quiere el poder. Y lo que hace antes de hacer tiene una estrategia. Mire la estrategia que él usa. El capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice que aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Lo primero que hace es dar la apariencia que él es alguien importante, que tiene carros y que tiene hombres que le siguen y que le sirven. Empezó a darse vista de que él es un hombre muy importante. Llamar la atención. Luego, parte de la estrategia que hace Absalón es que se levantaba al versículo 2 por las mañanas y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? La primera estrategia. La gente buscaba juicio, buscaba justicia, y a donde iban era a la corte o al palacio del rey. Absalón los paraba antes de que llegaran a casa del rey y le preguntaba cuál era, estoy parafraseando para no leer todo el capítulo, y le preguntaba cuál era su problema, y la gente le contestaba y le decía cuál era el problema. Y Absalón se hacía como el que muy justo, y también decía, pueden leerlo más adelante: ¿quién no pondría? Si yo fuera el rey, yo haría justicia contigo, dando a entender que el rey no iba a ser tan justo como él. También decían: es que no vas a encontrar a alguien en la casa del rey que te pueda hacer justicia como yo haría justicia. Estoy parafraseando, hermano, para que entiendan. Se está ganando el favor del pueblo. Y la gente se iba otra vez a su ciudad y entonces escuchaban la voz de Absalón y decían: Absalón parece que es mucho mejor que su papá, o Absalón es más justo que su papá, en fin. Y inclusive dice la Biblia que había a veces que la gente se bajaba para saludar a Absalón como era un príncipe. ¿Y saben lo que hacía Absalón? Los levantaba y era él quien le besaba la mano
a las personas. Hermanos, una estrategia para ganarse el pueblo. Y a todos le preguntaba de qué ciudad venía. Te dirá, ¿y por qué eso es una estrategia? Vamos a ver más adelante, porque luego cuando él huye, o no huye, cuando él se va a Hebrón, que es el capítulo, unos versículos más adelante, donde va a empezar para levantarse en contra de su padre, él mandó avisar a todas las ciudades que él se iba a levantar contra su padre y que iba llamando a todos ellos a que fueran a pelear por él. Y por supuesto, es muy probable que cada ciudad, a lo mejor alguien iba, no, José, el de Pasadena, allá Luis Felipe, que vive en Fort Bend, Francisco, que vive allá en Houston, y esa gente, como se acuerdan que Absalón le hizo que disque justicia, le debían un favor a Absalón. Era una manera también de ganarse al pueblo a la hora de llamarlos a la guerra contra su padre. Los estaba engañando y los estaba comprando con unos favores falsos. En fin, dice que pasaron 4 años para que Absalón se ganara el corazón del pueblo. Cuando él se sintió seguro que tenía Israel ya, como uno dice, en la palma de sus manos, dice que el versículo 7 del capítulo 15, al cabo de 4 años, estuvo 4 años haciendo esto, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Versículo 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. David, su papá, el rey, le dijo, ven en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Siempre está el que quiere engañar, sobre todo en el ámbito espiritual, que se hace muy espiritual. Aquí Absalón se está haciendo muy devoto a Jehová. Aquí está usando la adoración como una manera de ganarse el favor no solamente de David, sino también de su pueblo. Porque vamos a ver más adelante que cuando llega a Hebrón, él como quiera hace sacrificios a Jehová. Porque recuerden que si él quiere ganarse el título, quiere ganarse otra vez el rey, él tiene que mostrar que es un hombre piadoso, que va a guardar las leyes de Jehová y que hace adoración y que hace sacrificio a Jehová. Todo es una apariencia, todo es mentira. Y hoy día vemos mucha gente así. ¿Cuánta gente no quiere posiciones y poderes y hacen cualquier cosa? Y no solamente eso, las artimañas que se inventan, las estrategias, lo planifican todo muy bien. Pero hermano, cuando Dios tiene a sus hijos, a sus siervos en posiciones seguras, tenemos que confiar que Él nos va a guardar y nos va a sostener y va a permitir que algunas cosas quizás pasen, pero nos va a hacer más fuertes a nosotros, como David sale de esto más fuerte, pero también que vemos que hay que dejar que todo obre como Dios permita, porque también va a venir juicio sobre Absalón por todo lo que está haciendo. Pero nunca falta alguien así, sobre todo no solamente en el diario vivir, en las iglesias también, cuando personas se levantan, se hacen muy espirituales, con tal de ganarse que una posición, pero de espiritual no tienen nada, ni ningún interés por buscar las cosas del Señor. Miren el versículo 10, capítulo 15, dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y dice el versículo 11 que Absalón salió con 200 hombres de Jerusalén, que se fueron con él, y algunos de ellos que ni siquiera sabían nada para qué iban con Absalón. Mientras se preparaba la conspiración en Hebrón, llegó palabra a David, y David se enteró de lo que estaba pasando. Entonces el versículo 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David le llevaron noticia de que Absalón ya se había levantado en Hebrón. David pudo haber dicho, yo me quedo y defiendo a Jerusalén, pero él no quiso hacerlo porque sabía que Absalón iba a hacer daño a Jerusalén. Y David, por defender a Jerusalén, no permitió quedarse, sino él se fue con él, toda su familia, con su ejército y los hombres. El arca dicen que también fue tomada, pero David dijo, no, devuelvan el arca, déjenla en Jerusalén. Inclusive le dice a los sacerdotes y a los hijos de los sacerdotes que estaban en esa época, si Jehová quiere que yo vuelva, volveré. Y si él decide que no vuelva, pues no volveré. David aún así seguía
confiando en el Señor. Pase una cosa a la otra, él sabía que Dios tenía el control de toda su vida y de toda su vida. En estos días tenemos que vivir y pensar como David. Pase una cosa o pase a otra, nuestra vida le pertenece al Señor. Decimos y cantamos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero a veces nos asustamos como si estuviéramos agarrados simplemente del dedo chiquitito y de la uña de Dios. No, Él nos tiene en el mismo centro de su mano y nos guarda. Es más, y si quieren más, nos pone la otra mano encima para que nadie nos toque y no haga ningún daño. Así de seguro tenemos que estar. Pase una cosa o pase la otra, seguimos en las manos de ¿quién? Del Señor. Y David vivía de esa manera. Él sabía que si Dios quiere que regrese a Jerusalén, Él va a regresar a Jerusalén. Para no leer todo el capítulo, hermano, se sigue levantándose más la conspiración, preparándose. Y cuando David está huyendo, dice que hubo gente que le salió de encuentro, hubo gente que antes fueron enemigos de él y ahora lo estaban ayudando. Otros lo maldecían, le tiraron piedra y aún así David no respondió mal a aquellos. Inclusive mandó a uno de sus consejeros, nombre Usaí, para que fuera nuevamente atrás y se quedara con Absalón y fuera como quien dice su oído, ¿no? Y David le dice a Usaí, dice, regresa y sé consejero también de Absalón. Y me dices, cuentas a mí todo lo que Absalón está planificando. Absalón tenía a un consejero también llamado Aitofel. Aitofel era consejero también de David, pero él traicionó a David y se fue con Absalón. Entonces Absalón iba a tener entonces a dos consejeros, Aitofel y a Usai. Y dice que cuando regresaron, llegó entonces allí ¿quién? Absalón. Y Aitofel, el primer consejo que le da es el siguiente. Para que la gente sepa que tú eres el rey ahora, lo primero que vas a hacer es coger las concubinas. David dejó 10 concubinas para cuidar la casa. Y dice la Biblia que hicieron como un terrado afuera públicamente, como una carpa, y allí llevaron las 10 concubinas de David, y Absalón abusó de las 10 concubinas, dice la Biblia, delante de todo Israel, delante del pueblo. ¿Se acuerdan las consecuencias que le dijo el profeta? Que iban a que las mujeres se iban a aprovechar de las mujeres de David delante de todos. Exactamente se cumplió la consecuencia. Cuando Dios dice las cosas que van a pasar es porque van a pasar, hermano. Y ocurrió lo mismo. Y Absalón abusó de estas mujeres, dice la Biblia que abusó de todas ellas como consecuencia del consejo de Aitofel. Cuando David estaba huyendo, hay que ver que Siba, no sé si se acuerdan de Siba hace como ya más de un mes, Siba fue el que cuidaba la casa de la herencia de Saúl y era que tenía aquí a Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset que David le invitó a quedarse a vivir en la casa del rey? Pues Siba seguía a cargo de las tierras de Mefiboset y cuando se encuentra con David en el camino, David le pregunta, ¿y dónde está Mefiboset? Y él dice, se quedó porque también te ha traicionado. Y uno pensaría aquí, wow, con todo lo que David le dio y este hombre ahora traiciona a David. Y Siba más le dice aún más a David, dice, Mefiboset no vino porque él dice que ahora cuando venga Absalón y tú se van a matar uno al otro y él va otra vez a tomar el reinado que le correspondía porque era la familia de Saúl. En el capítulo 19 vamos a ver que es todo mentira de parte de Siba. En fin, David está huyendo, su hijo está en contra de él. Ya vimos la muerte de su otro hijo mayor varios años atrás. Ya vimos también lo que sucedió con Tamar. Y ahora su hijo se rebela contra él. Él tiene que huir de Israel, de Jerusalén. Va en camino. Hay gente que lo insulta. Hay gente que lo está maldiciendo. Ahora recibe esta noticia de, aunque sea mentira, lo recibe de qué? Noticia de traidores. Hay más traidores en la vida de David. Otros consejeros, otros soldados. En fin, miren la carga que tiene David. Está cargado, tiene que estar cargado por toda esta tristeza que lleva él. Así que luego que Absalón abusa de todas estas mujeres, lo siguiente que le toca ahora es que, ¿qué vamos a hacer con David y con su ejército? Y entonces ahí es que vamos a entrar al asunto de la clase de hoy, que es el capítulo 17. Ya, pero quería solamente tocar el 15 y 16 para que vieran cómo sucedieron algunas de las cosas
y que todo estaba bien en línea. David tenía gente, repito, en la corte, allí con Absalón, que era Usai, que eran los oídos, repito, de David, y Ahitofel. Y en una de esas, antes que se me olvide, David le pidió a Jehová que confundiera los consejos de Ahitofel. Ahitofel me dura que realmente eso sucede. Resulta en el capítulo 17, vamos a ver ahora en el versículo 1. Dice que entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré. Todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. En fin, Ahitofel viene con la gran idea ahora: dame 12,000 hombres, yo sigo a David, esa gente está bien cansada y lo matamos. Luego que da el consejo, dice la Biblia que le pareció bien no solamente a Absalón, sino también a los ancianos de Israel que se habían quedado allí. Recuérdense que ya tenía gran parte del pueblo que se había ganado a Absalón que lo siguieran a él. Pero recuerden que también está Dios detrás de todo esto. Y llama a Usai y dice: Usai, dime cuál es tu consejo. Dice: dame tu parecer. Ya tú viste lo que dice Ahitofel, ¿qué tú recomiendas? Y él le recomienda, por supuesto, algo muy diferente. Y lo que le está diciendo es, no, número uno, lo que quiero enfatizar o quizás resumir, es que lo primero que dice es: tú sabes cómo es tu padre. Debe estar escondido en una cueva, debe estar guardándose en un sitio, y además tu padre es un hombre de guerra. Y él sabe cómo hacer y cómo actuar en estos momentos. En fin, le dice a Absalón: no sigas el consejo de quién, Ahitofel. Ahitofel, que sepan, tenía razón, porque más adelante vemos que David y su gente estaban muy cansadas, estaban caminando. Pero aún así, dice la Biblia que más adelante llegó que mulos, animales, le llevaron comida, le llevaron bebida para la familia y para todos ellos. Así que Dios le proveyó también a David en ese caminar. En fin, luego que le da este consejo a Ahitofel, luego que le da el consejo también a Usai, dice la Biblia que Absalón decidió entonces por lo que dijo ¿quién? Usai. Usai entonces habla con los sacerdotes y los sacerdotes hablan con sus hijos para que le llevaran el mensaje a David. Y algo que sucede aquí muy interesante, dice la Biblia que cuando fueron los hijos de los sacerdotes, que eran Jonatán y Ahimaaz, uno de los amigos o de los soldados de Absalón se dio cuenta que estos dos jóvenes salieron corriendo de Jerusalén y lo siguieron y le dieron aviso a Absalón. Y Absalón dijo: síganles. Estos hombres se esconden en un pozo y una mujer arropa un pozo con una tela, una sábana, y puso allí encima el trigo, y no pudieron encontrar a estos dos hombres. Ellos salen tarde en la noche y van y le dicen a David los planes que tiene ahora Absalón. Y entonces David, tal como se lo había dicho a los sacerdotes, los hijos así cumplieron. Ya David está que ya sabe los planes de Absalón. No hay duda que Absalón está empeñado en matar a David, porque aunque Ahitofel dice que quiere matar a David, es también la voluntad de Absalón. ¿Qué pasó con Ahitofel? A Ahitofel no le gustó la idea de que Absalón le siguiera los consejos de Usai. Dice la Biblia, Ahitofel se fue a su casa, preparó su casa en orden y se ahorcó, se suicidó. No pudo tolerar cómo él pensaba que iba a ser el favorito de Absalón, y miren cómo terminó. Se suicidó porque no pudo soportar la idea de que iba a ser quedar como un segundo en la corte de Absalón. Versículo 24 al 26 del 17 dice así: y David llegó a Manaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Y Amasa, para que entiendan, era como un primo hermano de Joab. Ahí estaba todo el mundo emparentado. Y ahora iba a ser el jefe del ejército de Absalón. Versículo 26. Y acampó Israel con Absalón en tienda de Galaad. Y 27. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas y de Rabá, hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel. Hermano, todos estos que están aquí,
que se menciona, en un pasado fueron enemigos o hijos de enemigos de David. Y miren lo que hacen ahora, el versículo 28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Gente, repito, estos que se mencionan y lo mencionan aquí porque sus padres fueron enemigos de David. Y estos, en vez de aprovecharse, ahora que le servían a David. Hermanos, Dios nos defiende en todo momento y siempre su provisión está ahí. Nunca Dios tiene la mano corta para sus hijos. Al contrario, tiene de más para darnos. Nosotros decimos que a veces nos faltan cosas, pero no nos damos cuenta que Dios nos da lo necesario. Y cuando pensamos que no hay manera de recibir, o de lo más importante en ese momento, David está cansado, hambriento, como dice, sediento. Quienes menos uno espera son los que vienen a tu casa, te tocan la puerta y te traen algunos víveres, algunos comestibles, algo de comer, algo de beber, algo que uno necesita. A David le sucedió esto. Y también nos sucede a nosotros. Pero tenemos que estar más abiertos los ojos espirituales a ver la abundancia y la providencia de Dios para con sus hijos en todo momento. En estos tiempos que uno está encerrado en su casa o que se limita a salir, que a veces hay temor del empleo, inclusive de la salud, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios está ahí. Dios no se ha olvidado. Y aquí vemos que Dios no se olvidó de David. A pesar que está sufriendo las consecuencias de su pecado, a pesar de que están cumpliéndose las consecuencias, Dios está ahí. Dios no se ha olvidado de su hijo. Él ama a David, porque sabe que David lo ama. Como dijimos hace como 2 semanas, cuando vienen las consecuencias, Dios también nos da la fuerza, la fortaleza, para soportar y llevar a cabo las consecuencias. Como dijimos también hace 2 semanas, hay consecuencias del pecado que no se quitan. No se quitan. Pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso, repito, que nos va a dar sabiduría, nos va a dar la fortaleza para sobrellevar las consecuencias del pecado. Así que miren cómo ese versículo de 27 al 29 se recoge todo lo que le llevaron a David. Así que si pensaba Absalón que iba a encontrarse con un ejército que hambriento, sediento, débil, se equivocó. Y noten que el consejo de Husai fue el que Absalón siguió. Y gracias a Dios, porque David le pidió a Dios, a Jehová, entorpece a que se desvíe, que sea malo el consejo de ¿quién? De Ahitofel. Ahitofel no fue escuchado, sino Husai. Hermanos, repito, cuando el enemigo, cuando alguien quiere hacernos daño, hay que dejar que Dios nos defienda, porque Él es el que nos defiende. Seamos justos en todo momento, y bien dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso que si nos airamos, dice la Biblia que no pequemos, porque no es bueno, porque no podemos, cuando estamos enojados, airados, la justicia que vamos a hacer, el 99.9% va a ser diferente a como Dios quiere que lo hagamos. David tomó esa actitud y siguió dejando que Dios tomara el control de todas las cosas. Ahora en el capítulo 18, ya Absalón fue con su ejército, cruzó el río Jordán, ya están listos para la batalla. De hecho, dice la Biblia que el lugar de batalla, David le convenía ese lugar. Número 1, lo conocía, y número 2, era un estratega militar. Y vemos en el capítulo 18, versículo del 1 al 5, que dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Ahora vemos otra vez a David, el gran guerrero general, el estratega militar, haciendo cosas que en la antigüedad, desde el tiempo, dice aquí la Biblia en otros comentaristas, que se hacían desde el tiempo de Josué. Ahora David vuelve otra vez a preparar su ejército. Y dice que lo dividió como se hacía en los tiempos más antiguos. Dice, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab,
una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Dividió en tres. Estos tres hombres que se mencionan eran los tres valientes de David. Eran hombres muy conocidos en Israel. Y que sepan, Itaí Geteo no era israelita. Y de hecho, cuando David huye de Jerusalén, le dice a Itaí que se vuelva a su tierra. Itaí le dice, no, yo iré contigo y moriré contigo que morir. Era un hombre muy leal y le servía a David. Y David por eso lo pone al frente de una tercera parte del ejército. Dice el versículo 3. Fíjense que ahora David quiere ir a la batalla. No sé, quizás ahora piensa, se vuelve otra vez la guerra, ahora sintió otra vez el deseo de pelear. O quizás quisiera estar seguro allí de que nadie le hiciera daño a quién, a su hijo Absalón. Quizás, no sé, pensaría que si voy allí, a lo mejor puede hablar con Absalón, convencerlo que no vaya a la guerra. En fin, él quería la guerra, pero no lo dejaron. Porque el versículo 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 hombres. Así que será pues mejor que tú nos des la ayuda desde la ciudad. No permitieron que David fuera a la guerra. Y miren lo que hace David. David entonces, versículo 4. Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Él fue viendo a todo el pueblo, todo el ejército que estaba saliendo, y los despidió. Y dice el versículo 5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Es como si David supiera que su ejército es más poderoso que el de Absalón. Y les pide, traten bien a Absalón. Traten bien porque yo sé que ustedes van a ganar. Yo sé que su ejército es mucho más fuerte que Absalón. Y por supuesto, Absalón no tiene la estrategia ni tiene la experiencia que tiene su padre. Dice el versículo 6, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y dice que allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Ganaron los de David. Vencieron al ejército de Absalón. Dice el versículo 9 del capítulo 18. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. La batalla fue tal, estaban perdiendo, y Absalón comienza a huir. Y en su huida parece que en una encina o un arbusto donde tiene muchas ramas muy gruesas, se metió por debajo y ahí se quedó, parece que agarrado por una rama y quedó colgado. Eso es lo que quiere decir la Biblia, quedó colgado. Algunos piensan que fue por el pelo largo, ¿se acuerdan que vimos que él tiene un pelo largo? La cosa es que se quedó colgado de tal manera que no se podía mover. Alguien le da aviso a Joab y le dice, Absalón está colgado allí en un arbusto. Y claro, si quieren matar a Absalón, dicen, este es el mejor momento para matar a Absalón. Joab, recuérdense, Joab dice, pues hay que matarlo. Y Joab le echa en cara a este siervo y le dice, ¿por qué tú no lo mataste? Y él dice, no lo voy a matar, porque el rey dijo que no hiciéramos daño. Y Joab dice, yo estuviera hasta pagado. Y dice, no lo voy a hacer. Entonces, miren lo que pasa con Absalón. Dice el versículo 16, perdón, el versículo 14. Y respondiendo Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, ya que nadie más quería matarlo. Y tomando 3 dardos, o 3 flechas, en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Así que Absalón tuvo una muerte de mucha agonía, porque si dice que todavía estaba colgado con sus 3 flechas, sus 3 dardos,
el que estaba vivo estaba agonizando. Así que miren, imagínense la muerte sufriente que tuvo Absalón. Miren cómo termina. Dicen el versículo 17, tomando pues Absalón, le echaron un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel que seguía a Absalón huyó cada uno a su tienda. Así terminó Absalón. No fue que lo mató Joab, no fue en la guerra, fue el bosque. Dice la Biblia que la ventaja que tenía David era el bosque. Dice que el bosque mató más gente que la misma espada. Era un bosque, parece que muy difícil. Los hombres de David lo conocían muy bien, pero los que estamos con Absalón no. Simplemente Absalón quedó colgado, quedó atrapado en un arbusto. Así terminó la vida de Absalón. Otra vez, no fue por espada, no porque estaba peleando con nadie. Colgado, indefenso, lo mataron cobardemente, porque no fue porque alguien o Joab se puso a pelear con él, fue cobardemente. Hermanos, cuando alguien se decide hacerle daño a un siervo de Dios, Dios defiende a su siervo, y hasta qué punto no sabemos. La justicia está en las manos de Dios, y Él hace como Él quiera. Y no importa cómo Él lo haga, Él es Dios justo y lo hace bien, y lo hace para la gloria y la honra de Él. Sabemos que era el hijo de David, pero así culmina la vida de ¿quién? De Absalón. El problema que había, las consecuencias que habíamos visto hace 2 semanas, se cumplieron. Repetimos y repasamos. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón. Absalón se acuesta con las concubinas públicamente de David, y Absalón se rebela contra el padre y es muerto en batalla por el reino con su papá. Qué desgracia la familia de David, ¿no? Qué triste. Dice la Biblia que fue Sadoc, un hijo de sacerdote, que fue a dar la noticia a David, pero también Joab mandó a un etíope para dar la noticia a David. Los dos llegan y dan la misma noticia. Y la noticia es que Absalón lo mataron. Y cuando llega el segundo mensajero, dice el versículo 32, para terminar el capítulo 18. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, el que mandó Joab, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Ya con eso nada más, dice el versículo 33, ya David se dio cuenta que pasó. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Así termina la vida de Absalón. Reinó muy poco. Quiso aprovecharse de su posición, hizo rebelión contra su padre, y ahí terminó la vida de Absalón. 2 hijos muertos. Y ahora vemos otra vez a David llorando mucho por Absalón. Así como lloró con Amnón, ahora llora también por Absalón. Y no sabemos que quizás David los amaba mucho, pero a su manera, como dijimos la semana pasada. Porque sabemos que no hubo una buena relación, una estrecha relación de padre y los hijos. David, otra vez, venció a Absalón, a su ejército, por ser un estratega militar excelente, pero no fue un buen padre de familia. Hermanos, se cumplen las consecuencias que Dios le dijo a David. Vamos ahora a ver más adelante lo que sucede. David va a regresar nuevamente a Jerusalén, y ahí que nos vamos a enterar que Mefiboset, Siba había hablado mal de Mefiboset. Mefiboset jamás había traicionado a David, y cómo nuevamente David empieza otra vez a levantar, luego otra vez a tener conflicto con otros países, con otros vecinos. Recuerden que la consecuencia también decía que no iba a haber más paz con David, iba a seguir otra vez peleando con los filisteos, iba a volver otra vez las guerras.
Todo por aquel pecado que cometió David. Pero a pesar de todo, David entregó su vida al Señor Jehová cuando salió de Jerusalén, cuando dijo, si Él quiere que regrese, regresaré. Si Él quiere que no regrese, no regreso. Que haga Dios conmigo como Él bien le parezca. La confianza de David debe ser la misma confianza que tenemos que tener nosotros también con el Señor hoy día y siempre. Miren, algo que está pasando hoy día, buscamos en la Biblia muchas promesas para que sepamos que Dios está con nosotros. Y miren, la promesa mayor es que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y que somos sellados por el Espíritu Santo y que somos ahora que sus hijos. ¿Y quién nos llama ahora que hijos? Y nosotros llamamos ahora que padre. ¿Qué mejor seguridad que esa? Segundo, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Muy sencillo. Diga a la gente, en el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y todo el mundo dirá, oh sí, nosotros sabemos eso, pero como que no lo entendemos, reflexionamos. Miren qué simple lo que dice Jesús. El que te da la aflicción, que se llama mundo, a ese yo lo vencí. Pues entonces confía en mí, porque repito, el que te produce y te da la aflicción, ya yo le vencí, yo lo dominé. Es más, él no tiene nada contra mí, no puede hacer nada contra mí. Y Jesús dice, no le hagan caso al que te causa aflicción, hazle caso al que venció, al que te hace la aflicción. Jesús venció al mundo y esa es la confianza. Mire qué simple ese versículo, pero qué gran promesa. Dice, confíen. ¿De qué? En todo, en todo. Sí, el mundo nos está dando ahora siempre da aflicción, el mundo nos da tristeza, nos da dolor, sufrimiento. Por ese mundo que trae, repito, que trae todo eso, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y ese Jesús que está ahora a la diestra del Padre intercede por nosotros y le dice a su papá, papi, no toques mi pueblo, no toques a fulano, no toques a fulanito, ellos son míos. Y así Dios nos protege en estos tiempos. No nos va a faltar nada. Y si algún día nos falta algo, es porque ya no estamos aquí, porque ya no dependemos de Él para las cosas que estemos en el mundo, es porque vamos a estar ¿qué? En él. Y entonces no nos vamos a faltar ¿qué? No nos vamos a sentir que nos falta algo, porque estamos en su presencia. Hermanos, vivamos confiados en estos tiempos, estemos seguros de que Dios siempre va a proveer, estamos quizás un poco alarmados, la incertidumbre siempre trae ¿qué? Temor. El no saber qué va a pasar mañana siempre trae temor. Pero sí, quítese ese temor esta noche, porque mañana ya Dios sabe lo que va a pasar. Y hoy somos de Jesús. Y al ser de Jesús, somos siempre de Él. Recuérdense que Jesús dijo que Él quiere que nosotros conozcamos al Padre. Que conocer al Padre es conocer ¿qué? La vida eterna. Y si tú conoces a Dios, si tú conoces a Cristo, tú conoces la vida eterna. Y si conoces la vida eterna, estemos tranquilos, estemos en paz, porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Porque nosotros fuimos llamados para Jesús, para ser salvos. Somos salvos ahora por su gracia. Y vamos a estar con Él hoy, mañana y toda la vida eterna. Porque ya le hemos conocido. Que Dios me los bendiga mucho. Que tengan una linda semana. Sigan orando unos por los otros. Y recuerden que también estamos orando por ustedes. Y esperamos que esto pase lo más pronto posible. Y en lo que pasa, pues leamos la Biblia, llamemos unos a los otros y oremos por teléfono unos por los otros. Amén. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos la semana que viene.